Para entender la diferencia entre los instrumentos de renta fija y renta variable, pensemos en un ejemplo en el caso de Apple, empresa que seguramente conocerán. La empresa hizo su salida a bolsa, que también se las conoce como Initial Public Offering o IPO, en 1980. Allí los inversores adquirieron una parte del capital social de Apple comprando acciones de la empresa. Pero Apple, a lo largo de toda su vida, también ha hecho emisiones de bonos corporativas, es decir, de instrumentos de renta fija, y estos han podido financiar sus proyectos. Por ejemplo, en el año 2023, Apple emitió bonos corporativos ofreciendo una tasa del 4,65% anual en bonos con vencimiento desde el 2026 hasta el 2053. Cuando compramos una acción de Apple, tenemos una participación en el capital social de la empresa. En cambio, cuando compramos un instrumento de deuda, cuando compramos un bono corporativo de la empresa, vamos a tener derecho a que la empresa nos repague ese bono teniendo en cuenta la amortización, es decir, la devolución del capital y además un interés. Otra diferencia importante es respecto al rendimiento. En cuanto a los instrumentos de renta variable, vamos a ver que la rentabilidad es incierta y va a depender tanto del desempeño de la empresa como del mercado en general. En cambio, cuando compramos un instrumento de renta fija, vamos a ver que la rentabilidad es conocida y es predeterminada. En cuanto al riesgo, las inversiones en renta variable tienen mucho más riesgo asociado que las de renta fija. Pero esto no quiere decir que las inversiones de renta fija no tengan ningún tipo de riesgo, porque puede darse el caso que el emisor, ya sea una empresa o al mismo Estado, deje de pagar los instrumentos. Esto es lo que conocemos como riesgo de default. También tenemos que tener en cuenta que si bien los instrumentos de renta fija tienen una estructura de pago ya preestablecida en el tiempo, su precio puede variar día a día y puede llegar a caer su cotización mientras que tenemos estos instrumentos en cartera. Ahora veamos los diferentes instrumentos de renta fija que tenemos disponibles en el mercado argentino. Empecemos viendo cómo funcionan las letras. La letra es uno de los instrumentos de renta fija más sencillos de analizar, porque tiene una estructura de pago que conocemos como bono cupón cero. Cuando se emite o se vende por primera vez, se vende a descuento y luego al vencimiento se paga el valor total de la letra. Pensemos en un ejemplo teórico y como una letra que se emite a 90 pesos cada valor negociable, mientras que al final de su vida útil de un año va a pagar el total del valor de la letra, 100 pesos por unidad. Es decir, que al cabo de este año estaría generando 10 pesos en concepto de intereses. Estos 10 pesos por unidad sería la ganancia que obtendríamos si mantenemos esta letra durante todo ese año. Si pensamos que por cada 90 pesos que invertimos ganaríamos 10 en concepto de interés, obtendríamos una tasa de un 11,11%. Pero bueno, este es un ejemplo teórico. Ahora pensemos en un ejemplo real. Veamos el caso de la letra S31M5, que vence el 31 de marzo del año 2025. Podemos ver que al 22 de octubre del año 2024, la letra cotizaba a 138 pesos por unidad. Y sabemos que al vencimiento, es decir, al 31 de marzo, la letra nos va a pagar 155 pesos por unidad. Manteniendo la letra desde el 22 de octubre hasta su vencimiento, nos hubiera dado en concepto de intereses 17 pesos por unidad. Por lo tanto, obtendríamos 17 pesos por cada 138 pesos invertidos, es decir, un 12% en solo 160 días. Esto sería equivalente a una tasa anual de un 39,81%. Es importante a la hora de analizar este tipo de instrumentos siempre hablar de tasas anuales, porque podríamos comparar este instrumento que tiene una vida de 160 días contra otro más corto de 30 o un bono de más de un año. En cuanto a la nomenclatura de las letras, podemos ver que el nombre de cada letra nos dice cuándo va a vencer. En este caso, el nombre S31M5 está indicando que vencería el 31 de marzo del año 2025. Y por ejemplo, la letra S16A5 nos indica que va a vencer el día 16 de abril del 2025. Dentro del universo de bonos disponibles en el mercado argentino, podemos distinguir los bonos hard dollar o bonos soberanos. Este tipo de bonos
tiene una estructura de pago un poco más compleja que el de las letras. En este gráfico podemos ver las distintas estructuras de pago de los distintos bonos. Podemos ver que los bonos cupón cero, como les mencionaba, los compramos en primera instancia y luego esperamos toda la vida del instrumento hasta su vencimiento para recuperar el valor del bono y también sus intereses. Aquí vemos graficadas en flechas rojas las amortizaciones y en flechas amarillas los pagos de intereses. En el caso de los bonos Bullet, al momento de compra no vamos a recibir amortizaciones, es decir, pagos sobre el capital, sino que vamos a recibir intereses periódicamente hasta su vencimiento, en el cual nos van a devolver el capital que pusimos y también vamos a obtener intereses. Pero también puede darse el caso de bonos amortizables, en el cual a lo largo de la vida del bono nos van a pagar amortizaciones y también intereses. Y podemos ver con mayor detalle cuál es el flujo de pagos del bono AL30. Como podemos ver, no solamente nos va a pagar intereses a lo largo de su vida útil, sino que también nos va a pagar amortización. Otro tipo de bonos a resaltar son los bonos que no pagan una tasa fija, sino que pagan una tasa variable que se ajusta según un índice. Aquí podemos encontrar los bonos que pagan tasa SER, un índice que sigue a la inflación, y los bonos Dollar Linked, que siguen el valor del dólar oficial. Ambos grupos de bonos son muy interesantes para añadir a nuestra cartera porque nos podrían cubrir de posibles incrementos tanto en la inflación como en el dólar oficial. Si nosotros prevemos que puede llegar a haber un aumento en la inflación, podríamos adquirir bonos SER para poder cubrirnos de este eventual acontecimiento. En el caso que veamos que haya una posibilidad de una devaluación o un aumento del dólar oficial, podríamos comprar instrumentos de tipo Dollar Linked para poder protegernos frente a este suceso. Por último, podemos distinguir las obligaciones negociables. Tienen una estructura de pago similar a los bonos que vimos, pero la diferencia fundamental a ellos es que son emitidas por empresas. Es muy importante a la hora de analizar obligaciones negociables pensar en qué empresa los está emitiendo. Si es una empresa importante, consolidada y que tiene bajos riesgos, o si es una empresa que puede llegar a tener variabilidad en sus ingresos, esto se va a ver reflejado en un mayor riesgo en sus obligaciones negociables. Recordemos la máxima que vimos al principio del curso, en la cual cuando invertíamos en una inversión con mayores retornos, también estábamos incurriendo en mayores riesgos. Bueno, esto lo podemos ver al revés desde el punto de vista de un emisor. Pensemos en una empresa que tiene una pequeña o mediana capitalización frente a una empresa que tiene una gran capitalización e ingresos estables. Si yo como empresa pequeña quiero buscar financiación y quiero que un inversor pueda comprar mi obligación negociable, lo que voy a ofrecerle va a ser una tasa más alta para que se vea tentado a comprar mi deuda. Por eso es que las empresas pequeñas y medianas o con flujos inestables en el tiempo van a ofrecer obligaciones negociables que rindan por encima que las empresas ya establecidas. Otra cuestión a considerar muy importante es tener en cuenta su liquidez, porque algunas obligaciones negociables tienen una liquidez muy baja y esto nos puede perjudicar si queremos vender la obligación negociable antes de su vencimiento. Por eso te recomiendo comprar obligaciones negociables de empresas grandes y reconocidas, principalmente si estás arrancando a invertir.